Bueno, eh, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos todos. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotras. Como he dicho, muchas gracias Marta por la presentación, muchas gracias a CIMA por organizar estos espacios, estos encuentros, son fundamentales. Soy Lucía Delgados, como ha dicho Marta, soy actriz, soy coordinadora de intimidad y voy a presentar a estas pedazo de actrices que me acompañan. Pilar Gómez es actriz, guionista, directora, coach de actores y actrices. En teatro hemos podido verla en su monólogo Mejorcita de lo mío, que coescribe junto a Fernando Soto, en Emilia, interpretando a Emilia Pardo Bazán en el Teatro del Barrio, o en Las cosas que sé que son verdad y Cuando deje de llover, dirigidas por Julián Fuenterreta. Y en pantalla hemos podido verla recientemente en su papel de Pilar, en La loca y el feminista, en su papel de Pilar, perdón, en Poquita Fe, en La loca y el feminista, cortometraje que escribe y está dirigido por Sandra Gallego, y también en Cardo o en Vestidas de azul. Tengo aquí a mi lado a Julia de Castro, que es actriz, música, directora, guionista, todo. Además, licenciada en Historia del Arte, graduada en Interpretación Textual y titulada profesional en la especialidad de violín. Julia es codirectora, co-guionista, coproductora y protagonista de la película On the Go, estrenada con mención especial en el Festival de Locarno. También hemos podido verla en Poquita Fe, en Hildegard o en Teresa. De la Purísima fue su proyecto musical y performativo alrededor del cuplé, y en 2020 lanzó su primer álbum en solitario, La historiadora. Y actualmente se encuentra desarrollando su largometraje Azucena es un metal en las residencias de la Academia de Cine. Y Carla Linares es actriz formada en escuelas como l'Estud per l'actor de Laura Yu, Meisner o Frankenstein Studio, y asimismo es graduada en psicología por la Universidad de Barcelona. En cine hemos podido verla en filmes como Les amigues de la Ágata, en Julia East o más recientemente en Creatura de Elena Martini, La furia de Gemma Blasco. En televisión, En el tiempo que te doy, Cardo, La Mesías o la recientemente estrenada El gran salto, entre otras. Además, en 2020 se estrenó como directora en el cortometraje Daucus Carota y actualmente se encuentra escribiendo el guión de su primer largo, Perro Paria, con producción de Ringo Media y apoyo de las residencias del guión de la Academia del Cinema Català. Bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Voy a empezar haciendo una pregunta de lo más cliché, pero por romper el hielo. ¿Por qué decidisteis ser actrices? ¿Qué era lo que más os atraía en el momento de... Si es que recordáis el momento de tomar la decisión. 1936. No, pero sí, Huelva, 1989, por ejemplo. Pues bueno, pues que tuve la suerte de que en mi instituto había una asignatura complementaria que era teatro. Me apunté y pues mm, se me abrió algo que yo no encontraba en ningún otro sitio, algo de placer y algo donde me sentía, no sé, poderosa, divertida y creativa. Pues Huelva tampoco es que sea una ciudad muy... En mi época, ahora es maravillosa, no quiero decir. Es una ciudad que ofrece lo que ofrece y que una se aburre si tiene un poco de ganas de algo. Entonces ahí se abrió como una rendija. Yo me lo pasé muy bien porque hicimos cosas muy modernas para la época, unos happenings en vez de obras de teatro al uso, porque vinieron dos actores que estaban estudiando en Sevilla, en la escuela a la que yo entré después, y entonces ahí se me despertó algo con mucha claridad. Y luego había una compañía, había una vez un circo, no, voy a parar ya con esto, había una compañía en Sevilla que se llamaban Los Zulen, que la conformaban Paco Tous, Maite Sandoval y otros dos que se me han olvidado los nombres. Y cuando los vi en teatro, verdaderamente dije que era una compañía de clown. Y dije, yo de mayor quiero hacer eso, de la manera que sea. Y bueno, pues quieres hacer esto cuando encuentras que hay algo que te inspira, que te hace vibrar con la vida, ¿no? Que no es tan fácil vibrar con la vida.
Pues venga. No, en mi caso es más visceral. Yo veía pelis de pequeña donde salían niños en ese momento de mi edad que se lo pasaban bien. Me acuerdo también mucho de Flipper, que era una peli con un delfín y a mí me encantaban los delfines y le pregunté a mi madre, o sea, ¿cómo esta persona ha llegado a hacer esto y estar aquí con un delfín? ¿Qué significa que estos niños hagan esto, no? Me decía, bueno, estos son actores, se han formado, los han cogido para una peli. Y dije, wow, yo quiero hacer esto. O sea, como, claro, para estar con el delfín, o sea, me parecía lo más que te podías dedicar a esto. Y los veía como niños como yo, era como, perfecto, como... Me dijo, uy, pero esto tienes que estudiar, como es todo un tema. Y luego también mi padre siempre grababa todo con una cámara y también había algo como de sentirme vista por él cuando grababa, tal, como que había como una relación entre las dos cosas, ¿no? De la cámara, mi padre, luego las pelis estas y vino muy por aquí, desde un juego, desde qué guay. Luego yo era muy tímida y me apuntaron a clases de teatro y yo siempre empezaba cosas y las dejaba y me dijeron, esto te quedas aquí. Y yo lo pasaba fatal, pero fue como un poco amor-odio hasta que tuvo sentido. Luego. En mi caso, bueno, yo vengo de Ávila, si Huelva es desértico, o sea, Ávila no os puedo explicar. Y, o sea, no existe. No tengo las palabras. A día de hoy no existe un teatro en la ciudad, ¿no? 40 años después. Pero bueno, es verdad que por sacarle algo tenemos mucha sensibilidad, porque somos muy místicos allí, ¿no? El caso es que yo creo que empecé a ser actriz con mucha culpabilidad. Yo sentía que eso no podía ser para mí. Me parecía como muy osado llegar a casa y decir que yo soy actriz. Entonces me di un buen autoengaño ahí, ¿no? Y dije, yo voy a estudiar sonido en la ECAM. Porque como soy músico, pues no, me gusta el cine, va por aquí, ¿no? Y entré en la ECAM. Y bueno, de hecho soy de la hornada esta de Sorogoyen, Pedro Martín Calero, muy colega Marta Loza, Sergio Jiménez, o sea, como una buena generación. Eran más mayores que yo y todos me decían, Julia, ¿tú crees que tú eres sonidista? Y yo, sí, claro, esto me gusta mucho. Y Sergio, me acuerdo, Sergio Jiménez decía, pero tú en las fiestas como que, ¿no? Te expandes mucho, estás todo el día como medio desnuda, en plan, en el buen sentido, ¿no? En plan, como que todo es muy... Ya, bueno, pero no, yo soy, ¿sabes? Yo soy sonidista y todos, vale, vale. Y entonces, bueno, ya como que entendí un poco el mensaje y dije, a ver, aquí hay algo que me está... Empecé en el Colegio Mayor, en el Johnny, en teatro, y decía una frase y me sentía increíble. O sea, decía me acuerdo perfectamente, en plan, ha muerto, o sea, ya está. 3 meses ensayando, ¿no? En el Colegio Mayor, en plan, ha muerto. Y yo decía, y me parecía, no necesitaba más, o sea, estaba feliz. Y entonces, nada, en casa me dijeron que ni en broma, que acabara violín, ¿no? Los 10 años estos y que ya me olvidase de esto. Clandestinamente me presenté a la RESAD, me cogieron y entonces ya tuve como que desvelar un poco el pastel y dije en casa, me voy a la RESAD a ser actriz. Y mis padres me dijeron, bueno, pues te la vas a pagar tú. Y dije, pues nada, pues ya está. Y vinieron al primer, no sé cómo se llaman, las audiciones, no, bueno, no, al final del curso tienes como las muestras. Entonces vinieron a la muestra y ya como que ya no hubo duda, ¿no? O sea, como que vieron lo que significaba, cómo me implicaba y yo creo que vieron madera de actriz y ya me lo acabé yo también de creer y hasta hoy. Y teniendo en cuenta esta visión que teníais en ese momento de lo que significaba ser actriz, de esas primeras experiencias, viéndolo desde hoy en día, desde la experiencia que tenéis hoy en día, ¿creéis que era algo realista, que teníais una visión realista, que esa expectativa se ha cumplido, que hay algo que se mantiene, que hay algo que ha cambiado, que hay algo que se ha sumado, algo que habéis descubierto por el camino? O sea, Perdón. wow. No. Como que algo que haya cambiado. O sea, como que los que esperábamos y lo que tal, ¿no? O sea, todo como la propia vida, ¿no? Quiero decirte que lo que tiene una chavala de 16 años en la cabeza, bueno, en mi caso, que no había redes sociales, que es que Internet no existía, que no había móviles.
Pues la idea que tú tenías era una cosa que tú te inventabas directamente. ¿Cómo era aquello? Por Ahora supuesto. también, ¿eh? Lo de las redes es mentira todo. Sí, es mentira todo, pero tú ves, o sea, claro, la serie que veías era la que llegaba a tu televisión y en mi caso el cine, el que llegaba a Huelva, que sigue siendo escaso y por supuesto no en versión original. O sea, quiero decir que era una mirada muy parcial de todo, ¿no? Y ¿qué ha cambiado? Todo, por supuesto, le diría a esa muchacha, hija mía. Manolete, ¿para qué te metes? No, quiero decirte que es difícil que se cumplan las expectativas, pero es que la vida va de eso, de que no se cumplen las expectativas, sino de que tú descubres, redescubres, creas y cambias conforme a la realidad de lo que tienes delante, porque también mi trayectoria profesional no tiene nada que ver y la hicimos a la vez con compañeras mías de clase, ¿no? O con compañeros míos de clase y cada uno hemos desarrollado luego, viniendo de los mismos mimbres, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, ha cambiado todo, todo. Y, y lo que más tristeza me da, ya me callo, porque digo que lo que creo que de las cosas que más tristeza me da o contra las que más lucho en mi proceso de envejecimiento galopante a mis 51 años es con que no se me aplane el asombro, la capacidad de asombro con la vida y con esta profesión que está tan imbricada con la vida y la capacidad de ilusión. Pero he de decir que no lo consigo del todo. O sea, yo expectativa, bueno, más que actuar con delfines, que esto no ha pasado tampoco. Por ahora. Gracias, Julia. Todo puede pasar. No, para mí ha sido más como, supongo que si me voy a responder desde aquí, ¿no? En ese momento lo ves como muy fácil, muy es un juego, muy tal, y esto es algo que he tenido que aprender dentro de la profesión, ¿no? Como es un camino muy difícil y con muchas frustraciones también, muchísimas. Es casi un camino de esto, ¿no? O al menos el mío ha tenido cosas de esto. Y no sé, siento que sigo aprendiendo, siento que sigo conectándome con esto, se mantiene viva como la llama del jugar o no sé, tiene algo muy poderoso actuar, ¿no? Como que limpias energía, como que eres otra persona que no te permites, como todo esto es muy guay, esto sí que siento que se mantiene. Y luego a nivel de expectativas, pues no sé, van cambiando, ¿no? A ver, yo si lo pienso fríamente, yo creo que cuando salí de la RESA, a mí me decían siempre, bueno, tú eres carne de clásico, ¿no? Porque como estudiamos verso, esgrima y todo esto, ¿no? Y yo me lo creí y dije, ah, claro, yo soy como, ¿no? Me voy a hacer la... Y no me cogieron, ¿no? Había unas pruebas ahí que fue lo mejor que me pudo pasar porque luego ahí desarrollé de la Purísima, ¿no? Que me gané un montón de dinero yo con mi propio proyecto, que eso era una cosa que nunca hubiera pensado en la vida, ¿no? Tampoco... Es verdad que tampoco tenía un perfil físico como que los castings tampoco me cogían. O sea, en general, ¿no? Todos los noes me han formado, que está bien. Y entonces ahora de repente empiezan los síes, que digo, qué curioso, ¿no? Cuando más aparentemente mayores, creo que lo que más ha cambiado, respondiendo a tu pregunta específicamente, es no solo que no he sido actriz de teatro clásico, sino que me di cuenta que quizá mi relación, igual que inicialmente parecía que era sonidista, porque en realidad no quería, yo quería ser actriz, yo parece que quería ser actriz, pero en realidad ahora estoy descubriendo que era el rol más cercano a dirección, ¿no? Porque al final, ahora que estoy escribiendo, ¿no? un guión y que estoy totalmente metida en este proceso, y todo el mundo me pregunta, porque Azucena es el personaje de la película, que es, ¿lo vas a hacer tú y yo? No. O sea, no tengo un interés en esto, ¿no? Entonces quizás sí que se ha modificado esa parte de actriz. En realidad a lo mejor yo lo que quería era ser directora, ¿no? Todo va cambiando. A ver. Sí va esto. Ahora. No estaba. Muy identificada con esto último que has dicho. Como que era la puerta visible a un mundo que no conocía, todas las jerarquías, como los roles dentro de cómo se hace una película, cómo se arma, pero que luego desde ahí he ido entendiendo que me proyecto casi más escribiendo y dirigiendo a la larga, ¿no? Y participando como actriz en los proyectos que me gusten, si
si llega el momento en el que puedo hacer eso, sería increíble. Y que esto es una cosa que sucede mucho desde fuera. ¿Qué pasa? Que ahora todas las actrices están dirigiendo, ¿no? Que hay como esta cosa de qué pasa que... No, es que ellas eran directoras, pero Claro. nunca hubieran pensado que podrían serlo. Entonces, esas actrices... Claro, pero es muy bonito decirlo en alto porque hay como una especie de leyenda ahora, ¿no? De ahora todas quieren dirigir y es como, no, siempre quisieron dirigir, pero no sabían que ese era su rol, ¿sabes? Total, y aquí hay un tema de referentes también que aparecen en Exactamente. un momento de la vida y de repente dices, que tú que te veo como yo haces esto, entonces yo lo puedo hacer y es fuertísimo, no, no, sí, total. También en mi peli me preguntan si actuaré yo y también tengo claro que no, o sea, es... Bueno, quiero volver a decir eso, exactamente lo mismo, para que quede bien claro y bien asentado, que no poderte visualizar, no poderte imaginar en un papel es determinante a la hora de dar pasos firmes o de poder generar la confianza suficiente contigo misma para atreverte a algo, porque desde luego si algo tiene nuestra profesión es el ejercicio diario de la confianza, ¿no? Que se te despeña cada día y cada día venga, que no, venga, ¿no? A mí me parece brutal. Yo no solo no es que no me veía como guionista ni como directora, o sea, es que me parece... O sea, que no sé explicaros, es que ni a soñar, pero es que tampoco me veía como una actriz capaz o que yo fuera a tener jamás un hueco en audiovisual, por ejemplo. Porque de hecho es como el, la- el muro contra el que me sigo topando, digo internamente como a nivel psicológico, ¿no? De lo que tienes que hablar en terapia una vez más, otra vez estamos hablando esto. Porque yo vengo de una generación que, por supuesto, en mi escuela, que era la maravilla, el audiovisual, es que no había ninguna asignatura, o sea, que era una cosa que estaba muy lejos, que las cámaras costaban muchísimo dinero y nadie tenía una cerca. Y eso es que yo soy licenciada en audiovisual también, que encima también me la hice. Pero completamente lejano, producción a lo mejor, pero ni como actriz me veía, porque era bajita, no era guapa, no cumplía ninguno de los cánones de mi... Que si a día de hoy hay presión vivimos en la presión de lo físico, en mi época era ya, o sea, yo he escuchado a tantas compañeras tomándonos una cerveza, a tantas y algunas famosas, quiero decir, hombre, es que para hacer cine, para hacer audiovisual, tienes que gustar a la cámara. La cámara, es que la gente, es que todos, yo me incluyo, queremos ver caras guapas. Esto estaba, o sea, es que formaba parte del discurso progre, del discurso feminista, asumir esto. Entonces, o sea, para mí es completamente una raya en el agua poder hacer audiovisual, creérmelo. Eso. Que muy, muy interesante todo lo que habéis sacado, porque además van a salir, o sea, como que son varios temas de los que me gustaría hablar. Y teniendo en cuenta esto que mencionabais de, bueno, es que en realidad quería ser directora o quería contar determinadas historias, creo que eso viene lógicamente de una pulsión creativa que una espera realizar como actriz. Entonces quería preguntaros en ese sentido cómo ha sido vuestra experiencia a la hora de crear personajes como actrices, cómo de incluidas os habéis sentido en esos procesos cuando os dan un papel que viene lógicamente escrito, con una persona que lo está dirigiendo. ¿Cuánto habéis sentido que esa voz que lógicamente teníais como actrices para crear ese personaje estaba valorada en ese proceso? ¿Me explico? A ver, yo quizá, como he dicho, me ha salido los síes más mayor, ¿no? Y también eso yo creo que cuenta mucho, ¿no? La madurez, tú ya te has formado, has vivido, y no vivido, no hace falta que sea mi propia experiencia, ¿no? Como que ya tienes amigas y ya, bueno, pues tú tienes una visión sobre lo que has visto que pasa, ¿no? Quizá me siento como ahí afortunada, si bien ha sido un desierto, ¿no? En los 20, los 30, ahora de repente, pues justo la serie que decíamos, ¿no? Poquita Fe, ahora que estamos en la segunda temporada, yo recuerdo sentarme con los creadores en un momento dado y decir, bueno, y mira que mi personaje es como, no sé, un poco complicado. No lo voy a hacer spoiler, pero bueno, el caso es que en un momento dije, bueno, quizá pueda estar embarazada.
Y me miraron, son 2 creadores maravillosos, y dijeron, pero esta tía es politoxicómana, ¿sabes? Y yo, bueno, sí, ¿qué? ¿No? Puede estar embarazada, está en la... Y recuerdo las caras y fue muy bonito porque luego Juanito y Pepa me dijeron, qué guay que lo dijeras tú, porque para nosotros, pues claro, es una pulsión de mujer, del cuerpo en esa edad, que todavía puede ser madre y que se nos había ocurrido que alguien tan que nadie quisiera que fuera madre, ¿no? Porque es una persona completamente disfuncional, efectivamente su cuerpo, ¿no? Puede ser madre, ¿no? Es que nadie quiere que sea madre, ni ella misma quiere ser madre. ¿Sabes? Entonces pero el cuerpo habla, ¿no? Entonces es bonito y me sentí muy escuchada y de hecho Qué creo guay. que es uno de los grandes momentos de la serie, como qué horror, este personaje embarazado, o sea, es la catástrofe, ¿no? Y fue un diálogo con ellos, ¿no? Y me sentí ahí como muy escuchada, por dar como también esa visión de quizá en contraste con muchas experiencias que yo he tenido ajenas, ¿no? Que era una cosa impensable. Qué bien, qué bonito también poder señalar lo que sí. Sí, sí. Qué guay, qué inspirador también escuchar esto, como que tú proponías y que era una propuesta también así arriesgada, o sea, que da mucho juego, sí. Y que como a ti como actriz, creadora, también te nutre mucho, ¿no? Porque tienes de repente unas capas ahí a tocar mucho más complejas. Yo me siento bastante afortunada porque también cuando empezaba a recibir síes ha sido con gente que de algún modo eran o cercanos a mí en mi generación, que podíamos hablar como un mismo idioma fácil, que nos teníamos en cuenta o nos dábamos valor de la misma manera, o gente que eran amigos, o gente maja y sensible, básicamente. Y en esto sí que me siento bastante afortunada, que me he podido sentir bastante creadora dentro de pequeñas cosas. Quizá no he propuesto nunca un cambio así como más sustancial en un personaje, pero sí que siento que he podido opinar, que ha habido diálogo, que en los ensayos hemos podido añadir pues según qué cosas. O sea, he sentido que si hubiese querido proponer algo, había al menos la escucha y había la... Sí, sí. Yo vengo de una escuela en la que se insistía mucho en que los actores éramos creadores. O sea, valoraban mucho el actor creador y dueño de su trabajo y con capacidad para mantener una conversación creativa con quien tuviese delante. Esto no siempre lo puedes ejercer. Entonces, he vivido un poco de todo. He vivido, claro, en mis inicios yo terminé la escuela y empecé a currar con una de las directoras de la época más potentes. Entonces, bueno, pues es otra generación y el teatro y la manera de dirigir también ha evolucionado mucho. Se dirigía de una forma muy autoritaria, con con mucho sentido de la autoría, ¿no? Que yo me cago un poco en las autorías y luego lo digo un poco más, pero, ¿sabes? Con mucho del sello, de lo mío, de tú estás aquí, eres el peón que estás aquí para que para mi visión, y entonces si te tengo que exprimir, te exprimo y tal. Nunca con daño personal como que me dejase marca, pero sí he vivido esa época, que era la época de cómo se enseñaba en las escuelas y cómo se dirigía de la generación que viene por encima de mí. Y luego me he encontrado todo esto. Yo en general, delante de la gente que tiene poder, tiendo a quedarme muy pequeña. Nadie lo diría, ¿verdad? Pero es así. Y me quedo como muda, como tiesa, hago cosas extrañas y no fluyo. Entonces no fluyo creativamente tampoco. Entonces tengo que tener como el saber que a priori por parte de delante soy malísima en las pruebas, por ejemplo, ¿sabes? Que, excepto 2 pruebas bien que he hecho en mi vida, creo que el resto todas mal. Y tengo muchos noes también, por eso. Entonces también cuando noto el a priori, yo ahí digo, ay, gracias, yo ahí lo doy todo. Entonces me ha pasado mucho eso, que he trabajado en entornos de mucha seguridad. Pues con Jorge Muriel y Julián Fuentes, pues yo ahí soy una más, de verdad.
Entonces, yo ahí me expando y brillo, o no, pero quiero decir que tengo la posibilidad de, o con Pepón y Juan, o con Raúl Arévalo cuando pues eres tú, sí, y ya todo lo que son los procesos de que le tienes que gustar a un director a un director de casting que nunca se ha fijado en ti o nunca le has interesado porque eres muy del montón, un director que tampoco te conoce mucho y a un productor que no le interesa y a la cadena, ahí yo he muerto siempre en el camino. Siempre, siempre. Qué honesto, tía. Qué poderoso también. Joder, no, que me encanta escucharte porque además somos tres actrices de generaciones, ¿no? 30, 40 y 50, o sea, como son tres décadas. Y a mí me gusta escuchar esto, ¿no? Como ese proceso de casting en el que sabes que tú ahí no brillas y de repente, pues, claro, ya ahí... ¿Cómo lo llevas? Pues bueno, yo creo que también al final, y sinceramente, dentro del cine catalán, yo envidio mucho los grupos, ¿no? Tengo mucha sensación de Todos que... envidiamos mucho a los Sí, catalanes. no, ahora que lo hablabas, ¿no? Que como, no, pero que forman mucho, claro, forman mucho su audiovisual y eso genera muchas narrativas nuevas, ¿no? Elena para mí es un gran ejemplo, Elena y Marta Cruañas, ¿no? Que al final es como productora, directora y cómo eso se va generando, cómo entre ellos van, y entre ellas sobre todo, y creo que deberíamos aprender eso, ¿no? Porque eso hace cambiar las cosas. Cuando yo siento que ahora en la residencia de la academia no llevo ni una semana y ya se generan muchos... Sí, muchas sinergias, muchas ganas de participar. Yo ya le he calzado ahí 2 proyectos a una, en plan, léete esto, si te gusta, coescribimos. O sea, vamos a generar esto, ¿no? Porque yo creo que aquí no lo tenemos tanto y es Es que importantísimo los para esto. catalanes, el tema... Sigamos con los derivado la catalanes. conversación. Vamos a hablar de los catalanes como si no estuvieran. Sentido, ¿eh? No, una cosa que a mí siempre me llamaba mucho la atención cuando pasaba una temporada en Barcelona, por tanto, lo que sea, es lo desarrollado que tenéis el asociacionismo. Es que, o sea, claro, es que en Andalucía la gente se asocia básicamente en torno a una cofradía. Entonces, pero y los que no, claro, y en Ávila nada, en esto es la cofradía, y vosotros en torno a temas culturales o de educación. Y yo es que flipaba. Entonces, es que eso permea en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, hacéis cosas muy guay y os envidiamos. ¿Cómo lo vives, Carla? Bueno, no, yo siento que hay generaciones anteriores que han hecho un trabajo de los que nos estamos beneficiando todas, ¿no? De algún modo, porque yo me siento que ya he entrado un poco en este piso, ¿no? Que hay toda esta red un poco construida. Sí, yo siento, claro, no lo pienso en términos de si es en Cataluña, pienso como en mi alrededor, que sí que hay una red muy sólida y muy como que entre mujeres especialmente nos estamos... queda claro esto que ya no sé quién lo decía, creo que, bueno, una de vosotras, ¿no? De que nos estamos compartiendo de esta manera, que queremos ayudarnos de esta manera, que queremos hacer las cosas diferente, que lo que decías de la residencia, ¿no? De todas estas sinergias, que también yo vengo de hacer un proceso muy parecido ahora que lo hemos acabado, y en la residencia de guions, y ha sido brutal, o sea, de repente estamos todas, haremos nuestros proyectos casi a la vez en paralelo y estamos casi formando residencias autogestionadas de, vale, pues una vez cada 3 meses quedamos, nos leemos los guiones o tratamientos y quedamos y tal, ¿no? Como que hay realmente ganas, que esto es lo bonito, ¿no? Que hay ganas de asociarnos, de juntarnos, de ayudarnos, de que tú ganas y ganando tú yo también gano. Y esto yo creo que trascender esto, que hasta ahora ha sido yo gano y solo yo y que no me copien o no sé, lo que sea, es muy revelador también, es muy poderoso. Que Es revolucionario. es revolucionario, que hay algo en el inconsciente colectivo de gana mi amiga y ganamos todas, porque ha abierto un camino, ¿no? Y es brutal esto, es muy emocionante. Total, Muchísimo. es como que tengo la sensación de que es algo que venís haciendo mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, que es no esperar a que te den un trabajo, no esperar a que te den una carrera, a que te construyan como creadora, ¿no? Y hacértelo tú misma con las amigas y quien tengas alrededor. Eso es un poco eso. Total, y con esto, con lo que decíamos ahora que compartíamos de que hemos empezado como actrices y nos hemos ido más para directoras, para mí fue algo también, o sea, yo me decía que a mí misma era algo de que es tan pasivo ser actriz
cuando no estás en un lugar como con mucho poder dentro de la industria, ¿no? Que es todo el rato esperar a que te llamen, que hay épocas que no hay ni un casting, que es como desierto y dices, bueno, pues voy a trabajar de otras cosas y voy a ir haciendo porque me tengo que aguantar y vamos viendo a ver si sale algo, ¿no? Te deja en un lugar tan de esperar, ¿no? Que también tu energía se resiente de esto y que hay algo como de, vale, yo solo puedo entrar cuando me dan el ok, pero si no me quedo aquí parada, como mute, y hay algo activo de dirigir y de crear tu historia y de quererla contar y que al menos es como, vale, pues vamos a encender cosas. Sí, yo la verdad es que estoy completamente de acuerdo en cómo esa energía de la espera es demoledora para la autoestima y demoledora para tu creatividad y además estás a expensas de una gente que no siempre merece la pena. Que tú esperas, ¿sabes qué te digo? Que es que hay gente muy mediocre que es la encargada de decidir si tú sí o si tú no, con todo el respeto para todo el mundo, pero es Pero también sois una así. Entonces tú mediocres. estás depositando tu energía, tu ilusión y todo tu mejor hacer y en gente que dices, pero vamos a ver, no sé, Sí, te ¿sabes? entiendo. Sí, yo te Y entiendo. entonces pero es verdad que yo sería una actriz feliz perteneciendo a la nobleza de nuestra profesión y Hombre, y pudiendo todas, trabajar de claro, forma firmamos. continuada como actriz y ya está. Tener que Pero decidir. la vida no me ha dado eso y cada paro de mi vida gordo, pues he generado algo. Esta es la pura realidad. Y yo como empecé a trabajar tan directamente después de la escuela y tan bien y tantos años, pues estuve muy feliz, pero me quedé en paro y dije, hostia, ¿qué hago? Entonces hice mejor cita de lo mío y viví 8 años de mi espectáculo y fue muy guay. Y para mí fue brutal porque yo sé que cuando me dirigen otros, sé hacerlo, pero cuando soy yo la que propone algo encima del escenario, ¿en qué lenguaje me muevo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué cuento? Y esas preguntas de mí conmigo misma en ese momento de mi carrera fueron fundamentales también para madurar, para crecer y para dar otro paso. Cada inicio de cada cosa que he hecho creativamente sola, tal, no os puedo explicar la pereza que me da. O sea, es que me muero, soy muy poco, me cuesta mucho la energía de generar, pero no quedan más huevos y entonces pues sí, genero cuando me quedo en paro. Y mis 2 cortos son producto de 2 paros. Pues qué bien tu paro, ¿no? Claro, paro productivo. Bueno, yo quería añadir que la película On the Go es una codirección, co-guionizada y coproducida. Y como volviendo a esta cosa de la dirección, yo recuerdo como en su momento, Sergio, tú eres actriz, ¿no? María Giselle, que es la otra mitad de On the Go, me decía, pero tía, yo creo que tú eres directora, ¿no? Y yo, ¿qué dices, tío? Pero como, o sea, todo el rato negando, ¿no? Digo, no, no. Y tía, pero yo, ¿por qué no dirigimos las dos, no? Y entonces, esta cosa como de las amigas, en realidad os estaba admirando, ¿no? Como desde qué grupo, pero en realidad yo pienso, digo, pero no, yo también lo he hecho, ¿no? Porque María y yo al final hemos hecho esa piña con nuestro propio dinero, nuestras hipotecas de la casa ahí puestas, hemos sacado una peli adelante y eso ha generado, ¿no? Que podamos pues yo ahora, ¿no? Escribir mi segundo guión, estar con la segunda peli, o sea, como que al final sí que hemos hecho un grupito y la gente que trabaja con nosotras en esa película son amigos en los que hemos confiado y ellos han confiado en nosotras y eso se ha generado y nosotros estaremos en sus pelis. O sea, en realidad se va como despertando esta sensación de... que decía Tilda Swinton, la voy a citar ahora porque fue una... En la Berlinale del año pasado, ella estuvo, ¿no? En la Berlinale Talents y todo esto y decía, buscaros a vuestra gente. O sea, buscad a vuestra gente y haced vuestras cosas. Es lo que os va a garantizar el éxito. O sea, nadie te va a venir a hacer lo que tú quieres. Eso es imposible. Tú harás las cosas que quieren otros si te dejan. Pero busca a tu gente. Y fue una frase como muy, muy reveladora porque ya lo había hecho, ¿no? Pero dices, pero que te lo diga alguien que está en la cima o en lo que tú quieres. Luego me la encontré en el Berghain por nada. Y dije, claro, es que esta señora, pues soy yo. También. Es que fue muy fuerte, ¿no? En plan, buscad a tu gente. Y ya en la cola de Berghain, domingo a las 3 de la tarde, ojo, que yo soy muy diurna. Y de repente dije, claro, Tilda, es que sí, sí, esta es tu gente, ¿no? Estaba ya rodeada de muy buena gente. Digo, Sí, encontrar un equipo creativo con el que tirar para adelante lo que antiguamente eran las compañías, pero que
que se han desarticulado completamente, porque es uno de los grandes triunfos en este mundo. Pero no es tan nada fácil, encontrar tu gente. O sea, encontrar tu gente así como de forma estable. Hay que ponerle más trabajo. Y mantenerlo también. Sí. Que voy a recoger y voy a volver a algo que ya habéis mencionado de pasada, pero que creo que es importante, teniendo en cuenta que cada una tenéis una trayectoria muy particular, muy personal, de diferentes años, pero para mí es un asuntazo, que es el mundo de los castings, las audiciones. ¿Cómo ha cambiado en vuestra trayectoria? ¿Qué cambios percibís? No tanto que tengan que ver con cómo vosotras os enfrentáis, que por supuesto también, sino de cómo ha cambiado el propio proceso de casting. Que hay algo que ha mejorado, que está más instalado, porque rescato mucho esto que decías, Pilar, de qué importante es la red de seguridad para poder realmente ponerte creativa, ¿no? ¿Es algo que veis más presente en ese proceso de casting hoy en día? O sea, como todo cambia. Sí, los castings han cambiado muchísimo, hasta la locura, ¿no? Con la self-tape de lo que era aquello. Bueno, es que esa cosa de que los directores de casting hacen cursos de casting, ¿no? Eso que es todo lo criticable que queramos, todo, ¿no? No criticaré yo aquí a ningún director de casting. ¡Dios me libre! No, lo que quiero decirte es que eso, que podemos criticarlo todo lo que queramos, pero tiene una cosa de acceso a la persona en sí, que en mi época eran como unos entes que tú no sabías muy bien si existían o no, porque eran como unas figuras muy poderosas a las que tú no sabías bien cómo se accedía, era todo mucho más misterioso. O no sé si es que yo me he hecho mayor y entonces también me imponen menos, que a lo mejor alguien ahora de 19 años dice, ¡ah! No sé quién es, no sé cuánto, y yo le veo y digo, hombre, ¿qué tal? Porque ya está. Quiero decir, porque ya llevamos muchos años compartiendo. Pero bueno, yo creo que lo que grandísimamente cambia es la self-tape, ¿no? Sí. Instagram, ¿no? O sea, hay mucha gente que hace casting. Bueno, claro. O sea, hay Se me gente, olvida. hay gente que directamente ve a alguien por Instagram, que es ¿no? la gran pantalla, y esto, claro, esto hace que puedas acceder a castings, incluso directores de casting que pues a lo mejor de repente no necesitan gente más de calle o que no sean actores o que sea tal, y el Instagram ha llegado a ser... Y el número de seguidores que... bueno, yo no lo decía por eso, que bueno, imagino que eso se mira, claro, Sí, pero sí, no, pero yo lo decía como el yo he acceso visto a... convocatorias de casting en escuelas donde no admiten a gente con menos de no sé cuántos números de seguidores. Yo pensé que eso era como una leyenda negra. Eso es real, ¿no? Vale. Vale, sí, pues no lo he pensado. También habrá que ver qué tipo de proyectos son. Eso es, eso es que en general si te realizan la pulsión creativa o quizá no tanto, por lo que sea, ¿no? Pero que bueno, que no deja de ser trabajo y al final todas queremos trabajar y es fantástico y es importantísimo, ¿no? Pero ya que lo habéis sacado, y que me parece fundamental, ¿cómo usáis las redes sociales? Si tenéis, ¿cuál es vuestra relación como actrices, como creadoras también? Si queréis. Buen temazo. No, sí, yo que soy muy expresiva, pero sí quiero. O sea, el tema castings, para mí yo sí que siento que ha cambiado aparte de todo esto del self-tape y de cómo hacerlo, yo creo que tampoco sé a qué punto ha influido que ya haya pasado por muchos castings, que sea más mayor, ¿no? Que cuando era adolescente y hacía castings. Pero siento que ahora como que hay una consciencia de tratar bien a la gente, ya sea porque si no en redes puedes quedar retratado o porque, no sé,
se habla más del cuidado y todo esto, que siento que hay algo como más cercano, que con los directs de castings todo el mundo está como muy, ay, te hablan muy de tú, ¿qué tal? Cuéntame cómo estás, va, vamos a empezar. O sea, no sé, hay algo de esto, pero bueno, no sé. Yo recuerdo antes ponerme sobre todo muy nerviosa y como que había mucha distancia. Y también eran castings un poco más, que también yo creo que influye el momento, la edad, todo, ¿no? Pero a mí me acuerdo castings muy raros, muy humillantes. De una vez decidieron que yo, catalana, hiciera de flamenca andaluza con acento y que bailara y que no sé qué, para una cosa de una diaria, que pensaba, ¿por qué me lo están pidiendo a mí? Que es rarísimo, porque me va a costar mucho. Era un casting como en 2 días tienes que venir a hacer esto, tal, ¿no? Y bueno, ese recuerdo lo tengo casi borroso de lo que hice en ese casting. Pero bueno, no sé, sí que siento que ha cambiado hacia mejor, un poco. Y en las redes es un tema, no sé, me gustaría mucho saber también vosotras qué habéis pensado, cómo lo lleváis. Yo decidí centrarme, como Instagram de por sí ya me da ansiedad a mí, Carla, decidí borrar todo lo que era personal y pensar, vale, voy a cerrarme mucho las posibilidades y solo colgaré post de cosas que haya hecho, haré stories de algo como más del día a día si quiero, y eso me da un poco de tranquilidad, porque ya no tengo, como que ya me he hecho esta norma y ya, no sé, me ayuda a que sea un poco más solo de trabajo, pero no sé, me gustaría no tenerla, la verdad. Yo soy adicta. O sea, no literal. O sea, no tengo ningún problema en admitirlo, mi patología. Entonces, que también me parece como sano, ¿no? Decir, pues sí, o sea, es un horror. Yo vivo con el móvil así, en épocas de promo, ahora que estamos con Poquita Fest y todo el rato, no sé qué tal. Y por salvarme, deciros que en el Festival de Locarno recuerdo una pregunta increíble a Harmony Corinne. Ahí hay un móvil, ¿eh? Abajo, por si lo estás buscando. Ah, vale, perdón. De repente yo, se ha ido la persona, ¿no? Harmony Corinne, que es el guionista de Kids, bueno, es un tío cuestionable, pero a mí me parece muy súper talentoso. Recuerdo una pregunta en un coloquio como este, le dijeron, ¿qué opinas de TikTok? Y respondió muy en su altura, dice, he visto vídeos de 30 segundos mejores que películas de este festival. Y me quedé con eso y dije, hostia, ¿es verdad? Es súper ambivalente. Yo no me posiciono de frente de esto es una mierda, siendo yo que tengo 3.000 seguidores. Quiero decir que no tengo nada que decir yo en Instagram ni soy interesante en absoluto, quiero decirte. Pero por la cuestión de que tengo una hija y ese es su mundo. O una parte importante de su mundo pasa por ahí. Entonces me niego a ponerme de frente a las cosas en las que mi hija va a vivir porque forma parte de la manera en la que se relaciona con el mundo. Entonces, yo me siento boomer con Instagram, claro, me entretiene muchísimo, a veces me causa un poquito de ansiedad, me lo tengo restringido a unos tiempos al día y no lo sobrepaso porque si no me vuelvo un poco tarumba. Soy a veces torpe, a veces lista y lo uso básicamente para decir, pues mañana hago una función, o sea, a lo boomer, pues a lo boomer de toda la vida, como tablón de anuncios del instituto, ¿sabes? Y cuando veo así, ¿no? Los posts de esta o de mi amiga Malena Casado, que unas fotos y yo digo, pero qué chulísimo es esto y qué poco dotada estoy o qué vieja me coge o qué pereza me da ponerme, ¿no? Que lo haría. Pero creo que hay algo, igual que es una mierda, hay algo poderosísimo, porque si no, no estaría barriendo el mundo de la manera que lo barre. Entonces, ojalá aprendamos a manejarlo, aprendamos a que sea a favor, aprendamos a que haya unas legislaciones, pues como con el tabaco, que nos ayuden a educarnos en eso y a poder educar a nuestros hijos en eso y a que el uso sea lo más sano posible. Ya yo sanamente no voy a educar a mi hija en esto porque yo voy a ser la generación a la que mi hija con 30 años me diga, como yo le decía a mi padre, pero que tú me fumabas en la cabeza. Pues mi hija me dirá lo mismo a mí con el móvil. Pero es que nos ha cogido como un tsunami. Y bueno, pues creo que tiene algo poderosísimo y valiosísimo artísticamente también. Pero
y muy enfermizo también, y que yo lo sé usar, bueno, así. Voy así. ¿Consideráis que es algo necesario como actrices? O sea, es como lo que decías de la nobleza. Si tú, como Daniel Day-Lewis, no necesitas un móvil, o sea, eres Dios. ¿Sabes? O sea, Daniel Day-Lewis no tiene móvil. No hace falta. Porque puede, claro. Porque Entonces, puede, si tú porque hay puedes- cosas que son un privilegio. Totalmente. Decir yo no sé qué, porque puedes permitírtelo, mi arma. Pues yo creo que las redes es igual. Si tú puedes permitirte no tenerlas, es porque te va increíblemente bien, ¿no? O a lo mejor crees, porque yo siento que si no estás, pues a lo mejor un poco vuelvo a lo mismo. Hay gente, yo como directora, he recurrido a las redes, decir, ¿quién es esta persona? ¿Entiendes? O sea, que es que yo también he estado en el otro lado y decir, pero, porque no hay como actriz, hacerte una web también es raro. O sea, es como más Instagram, ¿no? Es como ese portal de, vale, esta chica ha hecho esto, tal. O sea, yo lo he usado desde el otro lado, ¿no? Y creo que es necesario, a no ser que seas, pues Tilda Swinton, yo qué sé. Es que es un currículum, al final, que si tú lo usas laboralmente, Instagram es el mejor currículum. Total, es como la nueva web, ¿no? Realmente. Y que la gente se lo mira realmente, que están pensando en valorar a tal actor o a tal actriz y entras ahí y miras a ver cómo es, ¿no? Cómo se mueve, cómo tal. Sí. Sí, ¿no? Es como una especie de avatar, reflejo de quién es esta persona, ¿no? O eso es lo que parece. Quería preguntaros, que también lo habéis apuntado al principio, ¿cómo creéis que es la relación de una actriz con su apariencia física, con su cuerpo, con su físico, especialmente por contraponerlo a cómo lo puede hacer un actor en diferentes etapas tanto de la carrera de la vida? Porque es algo que es inevitable, que está ahí. Como yo me veo, como me quiero presentar al mundo y que tiene también relacionándolo con esto de las redes sociales, muy importante hoy en día, ¿no? Pues una cruz. Pues una cruz. Yo en mi caso una cruz, la verdad. O sea, una cruz que intento, o sea, que siempre he vivido como... A ver, es como entender dónde está tu atractivo, ¿no? Pero cuando yo empiezo, o sea, es que no sé, a ver cómo explico esto. Hay una cosa del poder de la energía sexual que es muy efectivo. Es muy efectivo, muy fácil, enseguida. Entonces hay gente que tiene una facilidad de la hostia para eso. Cuando yo empiezo, imaginaros las masculinidades, ¿no? Y los círculos de poder. Entonces yo soy, no sé explicaros, el cero atractivo para un tío con poder. O sea, en la vida lo he sido. Entonces, tú notas cómo la relación contigo pasa de una manera y cómo la relación con la de al lado pasa absolutamente de otra manera. Lo que ocurre aquí a lo que ocurre aquí. Y como eso tiene consecuencias concretas y reales. Entonces, aparte de de la mirada interiorizada de lo masculino, que mi generación, bueno, creo que todas las generaciones la tenemos muy interiorizada, ¿no? Como nos ven, es como estamos como apretadas en eso. Pues sí, a mí me ha costado mucho sentir mi poderío, mi poder físico, mi poder de mi atractivo. Yo no ha sido una cosa fácil en la que me he movido con tranquilidad. Luego, curiosamente, me voy al lado opuesto porque he decidido envejecer envejeciendo y me cuesta mucho. O sea, yo me veo un poquito fea y digo, pero esa cara, pero ¿dónde están esas arrugas? Si yo me miro en mi casa y no están, pero ¿esa quién es? O sea, es brutal y creo que... O sea, es que realmente hay tan pocas frentes con arrugas hoy en día que una frente con arruga parece mucho más de lo que es. ¿Sabéis lo que os digo? Porque como no hay, En cuando pantalla. hay una, es como ¡qué barbaridad! Y entras en la cosa de está descuidada, ¿no?
Y entonces es un círculo, porque resulta que la gente que es un poco mayor que tú es más joven aparentemente que tú. O sea, es una cosa muy rara de desubique, pero es una decisión que no sé cuánto aguantaré. Y lo que más me consuela en eso es que aprendo a verme y a reconciliarme con mi imagen. A veces me veo por decir que eres tú, que te lo creas, que eres tú, por romper con la imagen interiorizada que se nos queda como de los 25 años, que es la que como que queremos reproducir todo el tiempo. Y luego me da un poco de paz y de respiro cuando amigas con sus caras normales, pues vienen y te dicen, tía, no sabes el suspiro que hago cuando te veo con todas tus arrugas en pantalla. Es que a mí se me relaja algo y digo, bueno, pues será este caminillo, yo qué sé, y no sé, no lo hago, no lo sé. Me dan miedo las agujas y todo. Me da mucho miedo todos los tratamientos. Ay, sí, total. Es que genera esto, ¿no? De que de repente si muchas personas de tu alrededor o de las películas se están operando, se están rejuveneciendo, parece que tú seas mucho más vieja, ¿no? O que tengas que... O sea, hay como una diferencia más grande, sí. No sé, da bastante miedo, es bastante... La presión siempre ha sido para las mujeres en la estética fuerte y ahora es como atroz. No sé, a mí me da mucha calma esto cuando veo caras de gente que no tiene esta belleza normativa o que sea estandarizado, que tienes que tener un tipo de nariz, un tipo de ojos, no sé, un cuerpo. Me da mucho gusto, lo veo y digo, ay, pero sí, me encanta, o sea, me quedo hipnotizada mirando esa cara peculiar, no sé qué, una cara normal, ¿sabes? Orgánica, que se mueve y que gesticula. Y pienso, vale, pues piensa esto, ¿no? Como lo mismo que recibes tú viéndolo, cada vez que, porque es como hay una disociación, que a veces entras en un lugar o entras en otro, ¿no? Y es como, vale, mantente aquí, como recuerda esto por cuando haya una presión en tu vida que te haga ir para aquí, de mantenerte, que tú eres esta, que eres así, que está bien y que el cuerpo cambia, o sea, que no somos el cuerpo, ¿no? Y que tiene sentido que vaya cambiando, que no sé, como intentar ver que esto es muy bonito realmente. Porque, claro, es tan difícil cuando a tu alrededor todo el rato hay publicidad de lo contrario, que es como... ¡Uah! Y siempre hay más presión, te estás mirando todo el rato, te conoces muy bien. A mí me pasa que cuando me miro he entrado ya como en una disociación de que a veces hablo de la chica ahora sube y la chica soy yo, pero yo hablo como de, ahora la chica, mira, es guay el momento en el que bebe en la cafetería. Y es como, qué locura, pero me va bien porque así no soy yo del todo. Yo también hago eso, ¿verdad? sí. Sí. Es que yo creo que Sí. ayuda. Sí, total. Sí, sí. A ver, yo rescato cosas que habéis dicho que resuenan. Por ejemplo, o sea, cómo se desactiva toda esta cosa de lo que hablas de la sexualidad, ¿no? Porque al final, cuando el ser de poder deja de ser un hombre y soy yo, Julia, eso se desactiva, ¿no? Si tú eres mi actriz, automáticamente es que da igual lo que yo... O sea, esto ya no funciona. Eso es bueno, ¿no? Y está cambiando. Entonces, esto estamos bien ahí, por ahí vamos. Yo también admitir, me gusta mucho Cima, soy socia como... Porque creo que me gusta mucho abrir debates y yo también digo, soy muy obsesiva con mi cuerpo. O sea, soy una persona que se cuida, que cuando me veo en pantalla quiero verme guapa. O sea, eso no es verdad, no quiero verme guapa. Pero de repente digo, uy, qué guapa estoy aquí y digo, eso me gusta. Y luego es verdad, no, porque en realidad es verdad. No, ¿lo ves? Esto es una afirmación que ahora mismo me estoy contradiciendo, en plan, no, de hecho me gusta cuando hay personajes en los que no estoy muy guapa, estoy fea y pienso, me siento como mejor actriz, ¿sabes? Siendo fea. Cuando tú entras en el acting y no te estás mirando a ti, sino que te has dejado llevar por la escena, aunque tú la estés haciendo, exacto, sí. dices, hostia, qué gusto, ¿no? Y cuando, o sea, es que justo estábamos hablando de un personaje por el que me corté el pelo, que tal, y creo que nunca me pasaron una foto hace poco y de hecho creo que salió en fotogramas y soy como, o sea, como si me decía gente, oye, qué buen maquillaje. Digo, no, soy yo después de 2 horas llorando, ¿sabes? O sea, estoy completamente hinchada en ese personaje y tal. Y pensé, uy, pues me está gustando, ¿no? Esta cosa, ¿no? Dicho esto, creo que la gran conquista es el desnudo. El desnudo a cualquier edad. O sea, esta cosa de ver un desnudo en pantalla, concretamente en On The Go,
hay muchísimos desnudos en esta peli, muy, muy independiente, y, y no se dan, o sea, no son señalados en plan, se está desnudando. No, o sea, son amigos en pelotas, en la playa, en el mar, con físicos distintos. De hecho, Omar Ayuso, ¿no? que es uno de los actores, decía, joder, es que estaba en una época donde yo estaba con más peso, y te digo, estás guapísimo, tal. O sea, como esa cosa de conquistar el desnudo, no importa la edad, ¿no? Y dicho esto, también añado que a mí me gusta sentirme guapa, ¿no? Y decir, oye, pues ahora estoy más tal. O sea, como que es esa contradicción de conquistar el... Bueno, mira, yo ahora estoy así y no sé, estoy como Helena Porque, Bonham chicas, Carter, que luego me llega flipa, la ¿no? Como actriz, en plan, pues menopausia. mira, esta señora es lo más, da igual el físico que tenga. No, creo que es muy bonito esta pregunta porque no creo que haya una respuesta única y creo que a mí me gusta verme guapa y me gusta verme fea. Y creo que esto también puede ser como que el espejo te devuelva esas imágenes y tú digas, me siento bien, ¿no? con estas Y yo creo que diferencias. a medida que también que suavizamos la mirada hacia las demás, empezamos a poder aplicarlo hacia nosotras. ¿Sabes qué te digo? Que si yo cuando veo un cuerpo no normativo no digo, joder, tía, ¿cómo han podido coger a esta tía tan...? ¿No? O sea, en el momento en que tú, o tú me dices a mí, pero si estás guapísima en el Perdona, tal, es tal, que ese tal, 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 no sé personaje, qué, Pilar, digo, es muy sí, lo fuerte. que sea, digo que a medida que uno puede Ya. asumir lo del, ¿no? Empieza a aflojar también con uno mismo. Es una cosa colectiva, ¿eh? A solas no podemos, porque luego llega la menopausia y ya te diré yo. Y total, ahora cuando decías Helena Bonham Carter, que me flipa, la energía que tiene esa mujer, que ni piensas en qué cara tiene ni en cómo es, o sea, ves una energía, ¿no? Y es porque estás segura y que cuando te pones insegura, ¿no? En el lugar en el de cómo me gustaría ser vista, cómo tendría que ser tal, tu energía cambia tanto y pienso, ya solo por eso, por el valor que te das y que tienes, cuando estás segura y estás tranquila, es que esto ya tendría que superponerse, ¿no? Porque cuando me siento insegura así, pienso, qué cagada, tío, has pasado un día sintiéndote una pedorra, que no te gustabas, que no sé qué, que no sé cuántos, y un día que ya ha pasado y que estabas pensando en esto por la mirada de alguien que algún día se ha creado de no sé qué, que dices, pues qué mierda, tío, no sé, al menos sentirme, no sé, tu energía también es otra cuando estás bien, ¿no? Esto se ve. Pensando en ese personaje en The Crown, ¿no? Que hace Helena Bonham Carter, que hace de hermana, ¿no? Súper sexy. Y es como esa sexualidad que me pasa un poco con el personaje de Pilar, ¿no? En Poquita Fe, que es como, pues yo no paro de follar. ¿No? Y no dice ese personaje, dices, pues, claro que es normal, ¿no? Y qué buen ejercicio por parte de esos creadores de dar esa fuerza a una tía. Es que, de hecho, o sea, como que nadie tiene hijos en esa serie. Las mujeres no tienen hijos, me encanta porque es una serie como muy random. Y hay una lección de personajes femeninos hechas por hombres, ¿no? Como muy nueva, ¿no? No mujeres haciendo personajes de mujeres, sino hombres haciendo el ejercicio en sus 50 y tantos de hacer unos personajes muy poderosos, ¿no? Y el tuyo creo que es una lección muy importante que tiene que quedar ahí. Uh-huh. Me parece muy señalable de todo esto que decís, que al final lo que es muy diferente es cómo una se siente, que obviamente no se quiere sentir guapa, fea, pero es un sentimiento, es propio, que cuando te pones en la mirada ajena, de enfrente. Podría seguir, tengo como 500 preguntas, pero quiero dar un poco de paso para que podáis preguntar. Hola. Nada, la verdad es que es muy agradable estar aquí con ustedes escuchándolas. Bueno, mi pregunta va para todas. Es vinculado a... claro, hay una parte en la que ustedes hablan como creadoras, que es muy interesante, y ahí como que tienen un poder activo en la relación con la pieza que están creando o con la pieza. Y por otro lado, cuando son intérpretes y están a expensas de la directriz de otra persona, ¿no? Quería saber un poco cómo, o sea, qué percepción tienen ustedes de la relación con dirección, con el director o la directora en este caso, y, y qué creen sobre el trato. Es decir, ¿creen que los directores y las directoras saben algo de dirigir actores?
En España hablo, ¿eh? Yo durante mucho tiempo he sostenido que no tenían ni puta idea, pero es que en realidad nuestro trabajo es una marcianada. Porque tú pongas a un actor a explicar o a una actriz a explicar qué es esto que hacemos. Es que es muy raro lo que hacemos. O sea, es muy raro de articular en un discurso. No, pues entonces tú llegas y te pones los... O sea, realmente es raro. Creo que lo importante de dirigir actores es poder conseguir la conversación creativa entre las partes. Y no es que sea una técnica que yo dirijo una cosa y digo una frase al oído y el otro hace y esconde y este tipo de efectismo, ¿no? De directores, no sé explicarlo, sí, de efecto, que claro que funcionan muchas cosas de esas, ¿eh? O sea, no estoy criticando la cosa, sino que creo que en realidad lo importante con los actores, con el de sonido, con el de arte, es decir, todos los que formamos parte de esto que vamos a hacer tenemos que tener la conversación creativa abierta y esponjosa y flexible y alegre y con los límites que tú luego como director quieras poner. Y así se dirige, generando juntos la cosa. Lo que pasa es que muchas veces, pues, hay como la tensión de que haz esto y resuélvelo así, ¿no? O sea, que no te voy a dedicar la cosa, pues yo tengo clarísimo cómo es esto, y entonces tú llegas, te pones aquí, y la cámara va ahí aquí, y tú estás diciendo la frase así, y dices, no, pero más natural, y dices, vamos a ver, y no te han mirado, ¿no? O no te han tenido en cuenta. Entonces creo que es algo que va cambiando y que las generaciones, ya vosotros, o sea, la gente más joven sabe hacerlo de otra manera, realmente. También tiene que ver, yo creo, con tener si tienes un actor seguro en el set, puede pasar cualquier cosa, o sea, puedes sacarlo todo. Es tan fácil a veces como esto, como escucharlo, qué necesita, cómo estás, darle seguridad y a partir de aquí ya lo has convocado porque tiene algo que te encaja en el personaje. Entonces, eso ya está. Porque cuando estás insegura, ¿no? O no te dirigen o no te dan feedback o sientes... Es fácil, no sé si es personal esto, quizás sí, pero cuando estoy en el rol de actriz me juzgo mucho más y empiezo a pensar, buah, pues seguramente quizá no está bien, si no necesito más el feedback, ¿no? Entonces si hay un poco de mirada y un poco como de, vamos bien, ¿cómo lo estás llevando? Sí, ¿vale? ¿Necesitas esto? No sé, yo me he encontrado de todo con gente que no dirigía y no parecía tampoco tener mucho interés en conectar con los actores con los que trabajaba y gente que era todo lo contrario, que se deshacía en eso y que es muy buena director de actores y es un gusto. Y cuando no te lo dan, a veces pues te lo haces un poco tú y dices, vale, pues tiro por aquí y ya me pararán, ¿no? A ver, yo creo que, o sea, que trabajar con actores es altamente, o sea, estás con un material altamente sensible, es real, o sea, entonces a ti de repente un compañero has tenido una conversación previa, te ha generado una inseguridad y de repente no está tirando la escena y a ver si tú como director eres capaz, o sea, hablando de las dos partes, creo que puede pasar que un director no te dirija nada, o sea, yo recuerdo un poquito hace uno, de repente no me decían nada y pensaba, este tío no se está enterando de nada. O sea, yo decía, estoy haciendo una catástrofe. Llegaba a casa y decía, es que esto es una catástrofe. Y esta persona no me está diciendo nada. Digo, pero es que ¿sabes? Y una inseguridad y de repente una escena que yo la tenía como, bueno, tiro para adelante, no me dejó en 2 horas decir porque no estaba bien y pensé, pues sí que sabe lo que está haciendo. Por primera vez confié y dije, pues he debido hacerlo bien todo este tiempo, ¿no? Entonces, hay como actriz piensas, y luego me ha pasado gente que te deja, yo recuerdo a Ernesto Sevilla, por ejemplo, ¿no? En un capítulo meter mucha caña, ¿no? En un momento dado, pues actores que tal, y dije, yo traigo una propuesta, además ni habíamos ensayado nada, yo iba súper arriesgado, un personaje como muy nerd, o sea, como muy compuesto, ¿no? O sea, cero naturalista. Y dije, me va a caer la del pulpo, ¿sabes? En plan, pero es que lo tengo así, ¿sabes? Ya lo he construido, ya veremos. Pues no me dijo nada y pensé, pero ni habíamos ensayado ni nada, o sea, llegué ahí con la propuesta, pues él se fió y dices, ¿está bien? Pues yo creo que sí, a mí me ha funcionado, entonces es súper raro, o sea, es como una sensación de que cada vez que te enfrentas a un grupo de humano, yo creo que como directora
o sea, operan tantas cosas y creo que mi consejo, y no siempre, y cuando no lo han seguido ha salido incluso bien, como decía ahora con Ernesto, es como generar mucho espacio, como hemos hecho ahora, ¿no? En plan, vamos a reunirnos media horita antes y nos conocemos y tal. Creo que eso va enriqueciendo quién tienes delante. Como actrices hay gente muy distinta. Pilar y yo seremos dos mundos distintos. La madre de Poquita Fe es otro universo para dirigir. O sea, no tiene nada que ver cómo me dirige a mí Pepón, cómo dirige a María Jesús, cómo dirige a Pilar. Pero eso, entonces tú como director tienes, o sea, un material ahí que muy complicado. Entonces, La antes era más conversación autoritario, ¿no? Esa cosa de abierta. haces lo que yo quiero y tal. Pues imagino que saldría peor. Pero es que es muy complicado, tía, dirigir. Yo pienso que es muy difícil. Creo que es lo más difícil. Yo también creo que es lo Más más que escribir, difícil. que estás tú sola y Sí, ya sí, verás. sí, sí. Más que actuar, porque tú sigues la tal y luego le echas la culpa a él. En plan, yo estoy fatal, pero esta persona sabe dirigir y es verdad. Mira, tengo una anécdota de un actor que ya murió muy mayor, porque era muy mayor cuando yo tenía 27 años, imagínate. Pero un actorazo se llamaba Fernando Ransanz, pues un secundario reparto toda la vida, está en 1000 películas de los 70 y así. Pues Fernando Ransanz, hacemos Luces de Bohemia con Elena Pimenta, que eran Luces de Bohemia, hacía muchísimos años que no se hacía. Elena Pimenta, que había sido premio nacional, ¿no? Como que estaba en todo su esplendor, no sé qué, no sé cuánto. Elena da el discurso inicial de lo que quiere, cómo ve la función, qué quiere meter, que no sé qué, no sé cuál. Y él, tío de su época, ¿no? Así con las manos atrás, escuchando todo. Y cuando se va al camerino dice: yo le voy a conceder 2 o 3 días a lo que dice esta chiquita, y si no, yo ya sé lo que tengo que hacer. Y a mí en ese momento, que tenía 27 años y él tenía 70 y tantos, dije, pero este tío, qué fuerte la generación esta, ¿eh? Como no tienen escuela, es que esto es a muerte aquí, con la propuesta, con el proyecto, por no sé qué, no sé cuánto. Y luego con el tiempo me acuerdo mucho de él y digo, ay, hijo mío, qué razón. Porque yo hay veces que tengo un petardo delante o una petarda y digo, bueno, sí, pero voy a hacer lo que me dé la gana, porque eso que me estás diciendo no lo voy a hacer. ¿Sabes qué te digo? No, yo soy súper obediente. Lo juro. Más de lo que me En gustaría. el momento que se dice acción, tú tienes el poder, ahí haces. Hola, bueno, muchas gracias por todo lo que han dicho, está increíble. Yo tenía una pregunta, bueno, soy colombiana, entonces mi pregunta viene un poco, ayer estuve en la reunión donde se compartió el estudio de CIMA y quedé como, wow, yo para qué me vine a España, ¿no? O sea, entonces la pregunta es un poco como que, ¿qué ven ustedes en el panorama de la diversidad en todo su entorno, pero sobre todo como en el tema racial, ¿no? Porque ahorita estaban hablando mucho como de las corporalidades y esto, y que tiene mucho ahí que ver. Y por ejemplo, en Colombia está pasando algo y es que están empezando a actuar un montón de actores españoles allá y están creándose historias donde los involucran y todo. Y aquí yo todavía, y digo, pero ya habemos muchos actores latinos y no solo latinos, pues de todas partes, ¿y qué? Está al caer. O sea, creo que vamos lento, tarde, mal, nunca, todo. Con deuda, porque parece que, claro, con deuda pendiente, porque no estamos contando la sociedad en la que vivimos, entonces eso siempre es un fracaso, porque estáis aquí hace mucho tiempo, algunos lleváis más años que yo en Madrid, ¿sabes? Aunque pero sí creo que verdaderamente se ha puesto una conciencia que no había, es que creo que no nos habíamos parado a pensar. Tú date cuenta que cuando yo me vine a Madrid tenía que disimular que era andaluza. Disimúlalo, disimula tu acento, ¿eh? No lo vayas a poner en el currículum. Yo unos atascos, o sea, ¿cómo iba a ser yo normal con la gente, con los poderosos? Si no podía ni hablar como hablo. Entonces, todo el tiempo como en una rigidez que no se note mucho, que no sé... O sea, quiero decir que vamos muy lento, pero yo creo que estamos en ello, ¿no? Yo quiero confiar plenamente en esto y quiero confiar porque cada vez las historias
como están escribiendo tantas mujeres increíbles, pues cada vez las historias hablaremos más de la que cuida a nuestra madre, porque nosotros hablamos de los cuidados, hablaremos de la amiga que tuvimos en la facultad, hablaremos de todo lo que no se ha hablado. Y en ese hablar de todo estamos todas. Pero vamos tarde, sí. Sí, sí, queda trabajo. Además es lo que tú decías al principio, ¿no? Que ya es un ejercicio filtrar y crear como una realidad que no es la que existe, ¿no? Como filtrar lo que no es, pues eso, no sé, si es una serie que pasa en Madrid o en Barcelona o en no sé qué, y que sea solo pues gente blanca haciendo no sé qué, ¿no? Y dices, estás realmente mirando la realidad y eliminando cosas que este ejercicio se podría hacer de otra manera, ¿no? Y no sé, yo creo que sí que hay algo de más de conciencia, hay mucha, desde la cuota, que también es un rollo que sea desde aquí, ¿no? Porque no es orgánico. Yo creo que quiero pensar, y también soy muy, no sé, naif en esto, pero quiero pensar y proyectar que vamos a cambiarlo y que vamos a contar historias que no van, ¿no? De ni la orientación sexual en concreto, ni de la racialidad, ni de no sé qué, y que están ahí contando otras historias porque son otras personas, ¿no? Bueno, me encanta estar hablando con el micro aquí. Bueno. Yo me estaba acordando de una peli de Iciar Bollaín de Flores de otro mundo, ¿no? Que era como una película específicamente donde contaba de Nuevo Ávila, pero que decir, yo vengo de pueblos muy tal, y esto era una realidad, pero era como muy señalar eso, ¿no? Y he de decir que en On The Go, siento citarla tanto, pero es que al final es como la realidad de la creatividad, que siempre Chacha, que es una actriz de origen asiático, china, cuando le llegó la separata de su personaje ponía la reina de Triana. Y dijo, se han equivocado. Como me llega a mí un casting que el personaje se llame la reina de Triana, no tiene ningún sentido. Y dice que cuando preguntó, no, sí, te lo han mandado a ti. Y ella pensó, es la primera vez en mi vida que no pone asiática. Y claro, para mí era como, yo se lo mandé a un montón de actrices que eran de todo, o sea, no era porque fuera asiática, nos parecía muy buena actriz y de repente, o sea, es como una persona que encajaba en lo que estábamos buscando. Pues curiosas, hay otro personaje que es coreano, pero no porque sea coreano, sino porque era un personaje que nos encajaba y que se llamaba el Dandy, de hecho, y tal. Y entonces mucha gente nos pregunta, ¿pero por qué Iomar es marroquí? O sea, tiene cara de marroquí. y me decían, ¿pero qué interracial? Digo, yo nunca he pensado que era un casting interracial, ¿sabes? Era como la gente que me gustaba y aplicó al casting y en ese caso pues nos encajaban con esto, pero eran los propios actores los que nos hacían ver lo que acabábamos de ¿sabes? Como de hacer, en plan, pero ¿cómo la reina de Triana? Ella dijo, o sea, me tienen que dar este papel. O sea, porque es la primera, o sea, como dijo, yo tengo que ser esa la reina de Triana, ¿no? Y para ella es una de las grandes conquistas, decía, es que es la primera vez, o sea, quiero este papel porque es la primera vez que me llega, ¿no? Y creo que esto cada vez vamos a pensar menos, o quiero pensar esto, ¿no? Vas pidiendo actores porque les has visto trabajar o porque han hecho un buen casting. Y me da igual. O sea, no necesito que seas colombiana en mi personaje, sino simplemente eres buena actriz. Y esto, pues, imagino que irá llegando. En mi caso lo hemos ejercido sin ningún tipo de conciencia y fue como muy bonito entenderlo después, en realidad, ¿no? Fue una sorpresa. Sí, yo simplemente quería como agradecer que hayas hecho esta pregunta, porque estaba dentro de las 500 preguntas que no he hecho, pero simplemente quería señalar la importancia de la diversidad de miradas, tanto delante como detrás de la cámara, para que esto suceda. Sin conciencia, o sea, como no hacerlo aposta, me parece como a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Pero por el camino creo que hay que ponerle mucha conciencia. Y para eso también hay que conscientemente financiar proyectos que vienen de diversas miradas, que cuentan historias diversas, de todo tipo de personajes. Entonces, simplemente como quería dejarlo mucho como sentencia esto tiene que estar en nuestro día a día como creadoras, como cineastas, como actrices, y también relacionándolo con lo que decíamos antes. Si yo voy a hacer mi grupo de trabajo, voy a crear con mis compañeras, con mis amigas,
voy a ponerle conciencia en qué tipo de grupo de trabajo estoy creando. La gente que tengo a mi alrededor es exactamente igual que yo. Bueno, pues igual tengo que hacerme mirar un par de cosas, ¿no? Que está fantástico, hacérselas mirar. O sea, hay muchas veces que involuntariamente una cae en eso y tampoco está mal porque se ha rodeado de fantásticas personas. Pero bueno, que creo que es algo en lo que tenemos que poner conciencia día a día. Un apunte que tampoco tiene... Ah, bueno, no, aplaudamos. Un apunte como muy tonto, pero que ahora he pensado como antes cuando yo decía lo del casting de flamenca y no sé qué, que no sé cómo de esto, era más en que yo era muy joven y era más en la carpeta de haciendo el ridículo en castings, no de que no quiera ser flamenca en un casting, o sea, me encantaría. Era más como, sí, desde aquí. Creo que se ha entendido así. Sí, totalmente, no te preocupes. Que no sea raro esto, vale. Bueno, muchas gracias, me emociona mucho todo lo que decís. Yo quería rescatar una cosa que se mencionó antes, que es el aprender de los nos, que siempre te tienes que enfrentar a un montón de nos, pero que puedes aprender de ellos, pero que hay algunos de los que no puedes aprender y que lo que hacen es un poco mella en decir, es que después de esto, ¿qué voy a hacer? Y quería, bueno, también lo que has comentado tú, el tema del acento, esas cosas. Yo como gallega, el acento, vaya tema. Mira que tienes bonito. Es que es precioso. Pero un poco el tema de ser fiel a ti mismo y ese sentimiento que nace un poco de sentir cierta lapidación, de decir, si lo hago mal aquí, esta persona ya no me va a querer volver a ver. Quería preguntar si cuánto de real hay sobre esta lapidación, digamos, y cómo enfrentarse un poco a eso, que a veces puede ser un terreno como muy hostil. Yo te diría que es importante convivir con... Has usado una palabra muy fuerte para mí, ¿no? Que es la lapidación. O sea, que es importante entender que puede que una persona no te vuelva a llamar. Y es importante que lo sepas y que vivas con ello. En plan, yo no te voy a decir, mira, has hecho fatal el casting y eso va a estar en mi memoria. Desgraciadamente sí. O sea, es como, vale, ok, pues mira, pues esta persona pues no me va a... Y vuelta a lo mismo, ¿no? A lo mejor quizá no vas a trabajar, que no es verdad, que de repente pues haces un papel apasionante en dos y dice ya, pues oye, mira qué bien, ¿no? O sea, como en realidad confiar en que esos momentos duros que existen, o sea, no te los, como en la vida, ¿no? Hay momentos en los que no vas a poder evitar ni sortear, pues eso, asperezas que igual te cuesta reponerte, ¿no? Pero también confiar en que es parte de esto. O sea, que al final no hay nada, no hay almohaditas. Sí que es verdad que también creo que está cambiando y que a lo mejor la manera en que alguien a lo mejor desechaba tu trabajo era mucho más dura y ahora quizá decía este tipo, ¿cómo se llama? El filósofo este que me encantaba, que... No, el catalán, fíjate, era que murió... Punset decía que espero que esto te sirva porque a mí me sirvió mucho cuando escuché el gran avance del siglo XXI no es la inteligencia artificial, es la inteligencia emocional. O sea, nos estamos poniendo mucho en las pilas, mucha gente, quizá no todos, y estamos haciendo el trabajo por otros. Y está bien, porque al final, pues bueno, creo que cala. Pero creo que esa inteligencia emocional va a beneficiar a muchas situaciones que antes igual vivías con horror, que ahora son más dulces. Pero también prepararte para ellos porque hay parte que en el camino que va a ser muy difícil que no ocurra. Entonces, bueno, pues sí, aceptarlo. Ok, pues no me vuelves a llamar, pues muy bien. Pues tú te lo pierdes, ¿sabes? Pues a lo mejor entre 2 años descubres que hubiera sido un trabajo fantástico, pero no estás en mi camino, ¿no? Está bien. Es que son inevitables, yo los llevo fatal cada vez, me parece que ya debería dejar la profesión para siempre después de cada no, o sea, no... Hay a lo mejor etapas en las que los llevo mejor, pero en general y hay cosas que digo, me dan igual, pero en general me duelen y me restan mucha confianza en el sitio que ocupo, ¿sabes? Y es una cosa que a tu edad me daba mucho miedo, luego la llevé bien porque me parecía que entendía bien lo que me merecía la pena, incluso del negocio, de cómo se mueve el negocio, y ahora otra vez estoy en crisis con eso, ¿eh? Y digo, pues igual mi trayectoria ha llegado hasta aquí es bien.
y ya está, ¿no? Y siempre estoy viendo qué oposición voy a hacer. O sea, no te puedo contar. O sea, pero lo que sí te digo es que la vida y esta profesión es corta, pero es muy ancha. Y ese que te ha dicho que no hoy y tiene poder sobre ti, mañana no está en esa posición. Quiero decir que lo importante es seguir abriendo, ampliando, buscando dónde está tu sitio, buscando cuál es tu creatividad, quiénes son tu gente. Este te dice que no, pero a lo mejor el de allí, al fondo a la derecha, no, que eso os pasa mucho a la gente joven, que de repente nadie os ve, estamos las viejas aquí, no sé qué, no sé cuánto, y de repente eres el que estás ganando todos los premios del año que viene, ¿sabes? Entonces hay que confiar en eso, en que nada es estático y nos vamos encontrando y desencontrando. Y si alguien no te llama más, pues que no te llame más, que le den por culo, ya está. Total, suscribo. Y también, esto no sé si aplica a todos los casos, o sea, no sé si es aplicable siempre a todo, porque también hay que trabajar, hay que comer y todo, ¿no? Pero determinada persona que no te ha visto, tampoco quieres trabajar con esa persona. O sea, si no te has sabido ver, también decirte esto, ¿no? Como de, pues quizá yo tampoco quiero trabajar contigo, porque les damos un poder en el que parece que es como, písame, soy tu alfombra, o sea, lo que me digas, sí, sí. Y también te deberíamos entrevistar, como hacer un casting a los directores con los que trabajamos, ¿no? Como, cuéntame, ¿cómo quieres trabajar? ¿Cómo me vas a dirigir? ¿Qué quieres contar, no? A ver si a mí me apetece poner mi energía ahí, porque yo me voy a desgastar y me voy a poner al servicio de esta historia, ¿no? Y luego yo me voy a tener que hacer el trabajo de salir de aquí. Y es una profesión increíble, ¿eh? Pero también te tienes que proteger porque hay gente fuerte, ¿no? Entonces, bueno, en momentos así poderte decir, bueno, pues si esta persona no me ha sabido ver por otras cosas que tengo, más allá del acento o de mi cara, de mi piel, lo que sea, pues chao. No. Habrá, como dice ella, ¿no? Habrá más gente, el mundo es muy grande, pueden pasar cosas que no imaginas también, ¿no? Y yo solo quería añadir que mi mayor aprendizaje ha sido quizá darme cuenta de que he sido más feliz en ciertos trabajos que no eran de actriz, que nada tenían que ver con la industria, ni siquiera, que era más feliz siendo camarera que en otro trabajo de actriz donde me dijeron que sí. Y fui más infeliz por varias razones, ¿no? Por razones diferentes. Y ahí fue cuando dije, vale, es que mi felicidad entonces es que en absoluto depende de esto, o mi realización personal, o mi identidad. Y que probablemente ahora de nosotras cuatro, yo soy la que más tiempo lleva sin trabajar como actriz. Felizmente yo me siento en un proceso de aprendizaje de otro tipo, pero la gente me pregunta mucho como, ya no eres actriz. Digo, bueno, es que yo no esté, que no haya interpretado un papel esta mañana, no quiere... Sí, o sea... Bueno, pero como le dedicas como todo tu tiempo a otra cosa, dicen, bueno, habrás decidido activamente que ya no eres actriz. Digo, bueno, hay una cosa que es cierta y es que en este momento he decidido que quizá no pongo toda la energía de mis días en eso, pero que quizá dentro de 10 años sí, y está fantástico, porque igual soy una actriz con 45 mucho más feliz de lo que podría haberlo sido con 25. Entonces, para mí, aprender eso, valiosísimo. Valiosísimo, te admiro y ole tú. O sea, qué gloria lo que has conseguido, hija. Y a ti una cosa más, tú date cuenta de una cosa muy importante, y es que las actrices y los actores somos mejores cuantos más viejos. A nosotros, la edad, a lo profesional, a la actuación pura y dura, nos va de puta madre y nos cuesta menos trabajo. O sea, que es que sumar años es, en el fondo, convertirte en mejor actriz sin quererlo, casi, porque acumulas experiencia de vida. Entonces, todo lo que viene por delante, cada mierda que te pase, dices, bueno, pues ya la usaré. Por tanto, escribir papeles para mujeres más mayores porque son muchos mejores. O sea que... ¿No? O sea, lo acabas de decir, es así. O sea, solo ganarás. Hazlo. Está acordando de esa peli, se llama... ¿Era Julia o
esta peli chilena, que era una mujer como que se separaba, ganó Gloria. Gloria, ¿os acordáis de esa película? Que era como, pero qué gustazo tener esa edad, qué gustazo ser ella. Yo todo el rato decía que Angelina Jolie y Uma Thurman y no sé qué, yo quiero ser esta señora, ¿sabes? Saliendo de casa me parecía un referente. Gloria, era chilena, ¿no? La peli. Y estaba pensando como ese personaje y como que me mira, ¿no? Como este referente, decir, uy, qué buen personaje, ¿sabes? Qué bonito esta edad y cómo se está comportando. Sí, hay que escribir esos personajes. Yo tengo muchas referencias de escenas íntimas de esa peli. Es verdad que hay mucha escena íntima. Mucha escena íntima muy buena. Pero ¿de cuántos tiene? 60 años ella ahí, más o menos. O sea, que me gusta como el sexo a esa edad también. O sea, es como un... Sí, muy bonita esa peli. Bueno, yo voy a aprovechar que tengo el micro, que en realidad era para cerrar, pero quería hacer una última pregunta. Porque creo que se han quedado muchos temas, ha sido súper interesante el debate, pero habéis mencionado mucho también cuando hablabais del aspecto físico, de cómo os veíais, la mirada externa. Sigue habiendo como esa cosa de la mirada masculina, ¿no? O el male gaze que se ha teorizado tanto. Em, ¿Cómo ha cambiado esto con directoras mujeres? Quiero decir, al final, esta conversación, si hubieran sido 4 actores hombres, hubiera tenido otro contenido, otras preguntas, en fin, has hecho mención varias veces a ello, ¿no? Pero que probablemente ellos también piensan sobre su cuerpo de otra manera. Los datos también son muy importantes y habéis también mencionado el informe de CIMA y esto también por primera vez se ha evidenciado que las actrices dejan de tener, o sea, se ha evidenciado algo que sabíamos, pero ya tenemos los datos, y es que las actrices dejan de tener papeles cuando cumplen 45 o 50 años, y es lo contrario con los hombres. Hay más hombres protagonistas a partir de esa edad. Entonces, bueno, un poco como todo esto, pero ¿de qué manera sentís que ha cambiado vuestro trabajo como actrices en un entorno en el que cada vez hay más mujeres en puestos de decisión, ya sea en un casting, en guión, en dirección? ¿Habéis notado un cambio tanto en papeles como en manera de trabajo? Bueno, un poco de esto, ¿no? Como que esa mirada, o sea, esa entrevista que mencionabas tú, Pilar, como de que tú ya no eras un cuerpo sexual para la otra persona y por tanto la energía cambiaba, pues si nunca lo has sido, imagínate, pero si eso no fuera ni siquiera parte de la ecuación, porque delante tienes a una tía que no va a pensar en ti como un ser sexual. Entonces, imagínate, o sí, pero no solo como eso, efectivamente. No, de hecho lo pensaba, digo, claro, por supuesto, habla mujer. Habrá directoras lesbianas que sí que lo sean, pero no va a ser la cosa central. Marta, una cosa fundamental es que tenemos que conquistar los sitios de poder y ejercer liderazgo, pero para hacerlo diferente. Porque no nos vaya a pasar que lleguemos a los sitios de poder y hagamos la misma mierda. O sea, ¿no? Lo difícil del feminismo es que hay que llegar y cambiar la manera de hacer y que se nos unan, ¿no? En una manera distinta de hacer, que es lo guay que pasa con esta cosa que contaba, ¿no? También Carla, de cómo si lo tuyo está bien, lo mío también, y todo ese cambio también arriba en el poder, porque todas conocemos a mujeres que son hombres ejerciendo el poder, digo, ¿no? Y que al final estás en la misma, no es suficientemente guapa. Es que, ¿por qué no te pones, por qué no te quitas? Y es una tía la que te lo está diciendo. Entonces, quiero decirte, no diré yo, o sea, quiero decirte que nos atraviesa a todas este tipo de cosas, ¿no? Pero yo sí, claro, hay una diferencia clara, ¿no? Desde que han entrado las nuevas corrientes de la generación de estas, yo es que digo, madre mía, qué gloria bendita es esto, te lo juro, es que lo pienso mogollón. Y los guiones, ¿no? O sea, Isabel Peña, ¿no? Yo creo que es una de las personas que ha puesto sobre la mesa personajes como, ¿no? En Antidisturbios, o sea, hay como personajes bestias que digamos que compiten en lugares ya con una ficción que a lo mejor quizá otras películas más independientes pues no estaban en ese lugar, o Marcol, ¿no? De repente con Ave María, o yo pienso que la fuerza está en los guiones, tía. Obviamente la mirada de la dirección, claro que sí, pero la fuerza está en la historia. O sea, ¿quién es el personaje prota? O no, o quién es ¿dónde está la historia? ¿No? ¿Dónde está la historia? Y yo creo que ahí es donde está la gran fuerza. Querer fue como... O
sea, esa serie o sea, que nos rendimos ante una historia donde aparentemente ni hay pistolas, ni hay conflictos de no sé qué, y de repente es como, o sea, nos ha cambiado, ¿no? Ayer con Alauda lo decíamos, digo, tío, a mí querer ha cambiado la ficción. Elena, con Criatura, ¿no? De repente abre un abismo que como mujeres no sabíamos ni nombrar qué era eso. Y Elena lo plasmó en la pantalla, ¿no? Y un antes y un después, y, guión. Clara Roquet, no sé qué, o sea, como está en el guión. Para mí es que esas ayudas millonarias de guiones vayan para tías. O sea, quiero decir que son anónimas, además, ¿no? Sí, pero hay cuotas. Claro, hay una cuota que, o sea, yo la he efectivamente pedido. Es que todo esto es política también. Claro, es que efectivamente, y las cuotas que hay mucha gente como muy, muy asustada con esto, la realidad es que funcionan y desgraciadamente han sido necesarias, y lo digo como directora, que yo he tenido que elegir, teniendo amigos mucho más accesibles, diciendo, bueno, este departamento es mi colega, no, tiene que ser tía. Ah, pues ahora tengo que buscar. Pues muy bien, pues busca. Claro, pero que me ha pasado a mí, o sea, que cuando me dicen no las cuotas, digo, no, si es que las cuotas las he tenido que cumplir yo, a mí pesar siendo mujer. Y dices, si a mí me pasa esto, imagínate. O sea, que claro que funcionan, importantísimas. Ojalá no las necesitásemos. O sea, a donde queremos llegar es que no haya que haber ninguna cuota, pero claro, todo el tiempo que llevan de más practicando su oficio, los hombres, los directores de foto, los directores de sonido, nos llevan una ventaja tan grande que tú siempre eres un poquito peor o te fías un poquito menos que de un tío, claro, porque entonces la cuota trata de equilibrar. Y el día que no las necesitemos, nos cargamos las cuotas. Por favor, si es que a la El porcentaje mierda. de efectos especiales en el informe de CIMA era aterrador. Un 1%. Y yo me quedé. Dije, menos mal que estamos viendo esto aquí, ¿sabes? Porque ya, es verdad que ahora ha subido un 13 o tal. Pero, bueno, pues es que ya está. Es que no hay más que decir. Y anda que no han surgido ahora directoras de foto súper cañón. En mi época no había directoras, no sé, yo no sé nombrar a ninguna de la generación así de Iciar, Boyaín, ¿no? De la generación de las que están por encima mía con carreras potentes. Yo no soy capaz de nombrar a una sola directora de foto. Ahora hay unas cuantas potentes, o sea, ahora hay muchas. Muchas. Porque se les permite hacerlo mal. Como diría Celia de Molina, yo quiero también hacer mi mojón, mi mierda y mi película fracasada que nadie va a ver, pero que lo intenté. Pues nosotras también tenemos que pasar por esa mierda, por hacerlo fatal, para poder coger músculo y poder hacer las cosas bien y aprender y ser competitiva, claro. No, 100% esto. Y luego también, en cuanto a mujeres, roles de poder, cómo han cambiado las cosas tal, yo creo que la Intimacy Coordinator, esta figura, es el game changer total en un rodaje. O sea, bueno, yo creo que esto es súper poderoso. Me encanta que lo digas en inglés. Hay mucha gente que lo menciona en inglés. Coordinadora de intimidad. Es que en realidad tenemos un nombre bastante horroroso, a veces lo decimos. En castellano suena peor. Sí, pero como que también lo decimos mucho y creo que sí, que es parte de un cambio en la industria, pero que al final estamos en escenas específicas y luego nos vamos. Y nuestra parcela de poder de acción es, creo, más limitada de lo que mucha gente se cree. O sea, que muchas veces ha tenido más que ver con las ganas que hemos tenido a nivel personal de hacer divulgación, de poner el discurso encima de la mesa, más que en el día a día del rodaje, que al final ya sabemos cómo van además los ritmos, el tiempo que tenemos, si tenemos para ensayar, etcétera, etcétera. El dinero, por supuesto. ¿Cómo? Que a veces la coordinación de intimidad, hablas de escenas íntimas delante de pantalla, pero ¿qué pasa en el set a nivel violencias también o de consentimientos en otros roles, ¿no? Que también se ha visto en el informe de CIMA de violencia sexual? Y que somos parte de una industria. O sea, que son secuencias. No, por supuesto. O sea, que son secuencias donde la mirada es muy importante y la habéis cambiado mucho. Yo creo que sí. Bueno, pero no tenemos poder de decisión. Bueno, 100%, o sea, el que nos dan. O sea, Pero a veces el que nos dan. Sí, pero que es verdad que estamos en una industria donde
muchas, no quiero decir la mayoría porque no tengo ni idea, pero por experiencia propia, muchas de las violencias o de las situaciones incómodas que se dan no se dan ni siquiera en el lugar de trabajo, Total. se dan en las fiestas. Sí. Esto es así. Sí, sí. Solo un comentario. Sí. Vale. Perdón, esto puede ser eterno. Muchísimas gracias a todas. Ha sido un placer increíble poder conversar con vosotras y teneros a todos aquí. Un gusto, muchísimas gracias.